el fondo el karate tiene una relación con el estudio del piano, aunque le parezca mentira, porque yo estoy acostumbrado a la disciplina de estudiar el piano, es la coordinación muscular y cerebral. Entonces, uno empieza haciendo, por ejemplo, en karate saltos muy pequeños y los movimientos son muy fáciles al principio, es como el do, re, mi, fa, sol. A mí me gusta conquistar dificultades y vencerlas. Entonces empieza a saltar más y más y más y llega un momento en que, bueno, que uno empieza... Y no hay límites como en el piano. Nunca uno puede decir yo estoy tocando el piano perfectamente bien porque siempre hay algo más que se puede conquistar. Una vez tuve que ir a Londres a grabar la música de una película en la habitación de al lado del hotel, que es uno de los mejores hoteles de Londres. Había una fiesta. Entonces yo golpeé, pedí que hicieran silencio. Esto eran como las 12 de la noche. Yo tenía que levantarme a las 7 de la mañana para ir al estudio. Al final llamé de nuevo a la consejería y digo, mire, ¿no tiene otra habitación en otro piso? Me estoy yendo para el ascensor con los dos botones y un tipo bastante fornido se me viene. Entonces ahí ya iba a haber contacto físico y yo quería evitarlo. Entonces me di vuelta y le hice en karate y en las artes marciales orientales copian todo de los animales. Por ejemplo, el golpe para atrás, la patada del caballo. Y hay uno que se llama la manera de pararse de un gato, porque los gatos se llama the cat stance, la actitud de un gato. Y entonces me di vuelta y le dice, ¡ah! Así. Con eso, el tipo pensó que yo estaba loco y me dejó tranquilo. Bueno, esa fue la película que me convirtió a las artes marciales. Lo conocí a Bruce Lee y como una de las materias que yo había estudiado en París fue etnomusicología, sabía algo de música oriental y la integré con el resto de la partitura y caminó bien. El Buenos Aires de mi niñez, que es en el fondo a pocas cuadras de aquí, se transcurrió en un ambiente de mucha actividad musical. Mi padre era el primer violín del Colón, la Filarmónica de Buenos Aires, y mi padre se llamaba Luis, y mi tío Roberto era el primer cello. Mi padre no tenía tiempo de llevarme a los profesores de piano. Yo en general tomaba lecciones particulares, con Barenboim. Y como era chico, mi madre me tenía que llevar. Así que se dividía la labor, ¿no? Mi padre elegía al profesor y después mi madre hacía el trabajo de todos los días que hay que hacer. Y mi madre cocinaba tanta cantidad, que no importa la cantidad, porque sabía que venían los músicos del Colón, amigos de mi padre y todo, caían para el almuerzo y de golpe era un banquete eso. Y bueno, la escuela primaria en los actos, como el 9 de julio o el 25 de mayo, me hacían tocar el piano, tocaba piano en recitales y todo eso. Me hice muy popular entre mis condiscípulos a través del piano. Como tocaba el piano, mis padres tenían miedo que me lastimara las manos. Entonces me prohibían jugar al fútbol, pero en la Plaza de la Valle jugábamos al fútbol. Y a mí me encantaba jugar al fútbol. Entonces lo hacía cuando yo sabía los horarios de ensayo de mi padre. Pero una vez se me fue el tiempo porque estábamos jugando y estábamos 2-2 o 3-3, qué sé yo, y había que terminar el partido y apareció mi padre y también se enojó. Así que bueno, esos son yo creo que todos los chicos de una manera u otra tienen ese tipo de problemas. Me empezaron a llevar al Colón desde chico y también en los veranos había ópera y ballet. Mi primera novia
era estudiante de ballet en el cuerpo de baile del Colón, y entonces yo tenía otro motivo para ir. Por ejemplo, yo nunca le dije un piropo a una chica en la calle, porque era innecesario. Por más linda que sea la chica, porque las chicas venían a mí. Yo iba a una fiesta de estudiantes o algo y me ponía a tocar el piano y se venían todas como... Y eso que había atletas que eran increíbles, jugaban al rugby y todo, y ellos se creían que eran los Don Juanes. Y yo, el tipo que... Y tenía mucho más éxito en ese sentido. Así que... pero no, por supuesto, no usaba la música como un elemento de seducción. Era al contrario. En el fondo, soy tímido de naturaleza y creo que me seducían a mí. Una vez me llamó la atención, siendo chico, me parece que era la orquesta de Duke Ellington, con guau, guau, las sordinas, y eso me llamó la atención mucho. Y quizá sería una antelación a mi amor por el jazz. Ese es un recuerdo que tengo bien nítido y muy temprano de mi infancia. Muchos años más tarde hice un disco con Stan Getz, el famoso saxo tenor, y yo lo dirigí, lo produje, y el primer día, cuando terminamos la grabación, uno de sus músicos se acercó a Getz y le dice, Stan, yo creo que puedo hacer mi solo mejor. Pero Getz dijo, no, esto es jazz, y vos tuviste tu chance, y la vida es así. Este es uno de los ejemplos donde el jazz se encuentra con la sinfónica. Hablé con Peter Yates, que sería bueno usar un ritmo más contemporáneo. Jacqueline Bisset y Steve McQueen están en un lugar escuchando jazz. La escena de amor más interesante que he visto en ninguna película. Y de tanto en tanto se miran y no se dice ni una palabra. Es una escena de amor donde no hay intercambio de palabras. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay una relación entre ellos, que hay un sentimiento entre ellos, pero no hay ni una palabra intercambiada. Mi padre era una autoridad. Cuando salíamos a la calle, él era el maestro Schifrin, tenía una cátedra magistral en el Conservatorio Nacional de Música, así que todo el mundo lo conocía. Y yo me sentía un poco intimidado porque nunca creí que lo iba a poder superar en música, así que empecé a buscar otras cosas y bueno, leía mucho, iba mucho al cine, eran formas de evasión y también de buscarme a mí mismo. Pero cuando descubrí el jazz, sí, ahí volví y era una música que mi padre no podía entender. Y cuando escuché a Charlie Parker y Dizzy Gillespie, enseguida entendí lo que hacían. Y como además yo estaba estudiando música contemporánea al mismo tiempo, porque para esa época ya estaba estudiando composición y la música de Bela Bartok y Stravinsky y Schoenberg, los músicos de jazz habían hecho una investigación en cuestiones armónicas y relaciones de altura de sonido, tal que me llamó la atención. Y es más, cuando una vez fui a asistir a una conferencia de Juan Carlos Paz y dio una conferencia sobre música contemporánea, y era tan similar, me di cuenta que para aprender el jazz de esa época y de hoy, tenía que estudiar realmente más agudo. Y lo más bueno del caso es que mi padre me decía, oh, Juan, ¿por qué perdés el tiempo con Juan Carlos Paz? Cuando él viene al Colón a dirigir una de esas obras, tocamos lo que queremos y él ni se da cuenta. Pero él se daba cuenta. Y ahí estaba el conflicto de las dos relaciones. Mi padre, que era un poco más conservador en cuanto a la historia de la música, y que creo que para él la historia de la música terminaba con Debussy, que está bien. Pero la historia de música no terminó con Debussy. Debussy fue un puente
para lo que está pasando ahora, lo que pasó después y lo que está pasando ahora. Me acuerdo que en 5 años elaboré toda la teoría de el aporte que hace la música al cine, sin darme cuenta, porque no había hecho un análisis. Pero en la escuela primaria, en un recreo, le dije a mis condiscípulos, anoche fui a ver una película de horror, y yo te apuesto cualquier cosa que sin la música no hubiera sido tan horripilante, no hubiera dado tan miedo. Y ahí estaba estableciendo los parámetros de lo que es la música en el cine. Al darme cuenta de eso, posiblemente eso viene de Dios o de la energía del universo, ya mi vocación estaba, una de mis vocaciones por lo menos estaba indicada, ¿no? Descubrí, por ejemplo, a Borges, bastante joven, y él daba una serie de conferencias en un lugar que se llamaba el Colegio Libre de Estudios Superiores, no sé si existe todavía. Y hasta muchas veces lo ayudé a cruzar la calle. No estaba completamente ciego él, pero necesitaba ayuda. Y hablábamos. Y yo lo felicitaba por las conferencias y por los libros. Fue una gran influencia en mí. Ahora se ha convertido en un culto. Cuando voy a dar una conferencia sobre música en una universidad, vienen del Departamento de Literatura. Ah, Borges, Borges. Analizando la partitura de Harry el Sucio, en el fondo no tengo un tema para Harry. El tema más importante es para el villano, Scorpio. Y antes de hacer esa película, por casualidad, había leído unas conversaciones entre Hitchcock y Truffaut. Hay un libro en donde Hitchcock dice que en cualquier película que es de misterio, de crimen, es más importante el villano, el asesino, que el héroe. Entonces se me ocurrió que para el tema de él, cuando él está acechando, puse una voz femenina, haciendo con instrumentos electrónicos y cuerdas, haciendo una especie de melodía muy extraña. Yo me lo racionalicé diciendo que el tipo escuchaba voces, estaba loco.